Ahora, vámonos con otra situación. Pensionados, ¿cómo podríamos ayudarles en este caso? Bueno, los pensionados tienen sus recursos que están ingresando a sus cuentas, tienen que cuidarse para efectos de bancos, es muy importante que no se aglomeren, que no lleguen en donde está todo el resto de la población, de todos los clientes, porque pueden contagiarse. Y en el Banco Popular lo que hicimos es que definimos, y así lo anunciamos, de acuerdo al abecedario, entonces los días en que los vamos a atender cuando reciben su pensión, pero además las horas, y entonces les damos en las mañanas para que ellos puedan llegar libremente a sus transacciones. Ahora, ¿hay opciones de crédito para pensionados o del todo no califican? Sí, tienen opciones sí, para hay opciones hacer. diferenciadas, digamos. Sí, son opciones que se dan en función de sus capacidades económicas y son una población legítima para crédito. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, hablábamos claramente de que los que tenemos una deuda de una casa o una deuda de un carro, ¿verdad? Hay esta ventana de 3 meses de no exigencia. En el caso, por ejemplo, de las pymes, ¿cuál ha sido el planteamiento de apoyo en este caso? Igual, hicimos general. En este caso, el Banco Popular lo que dijo es, bueno, no sabemos cómo están siendo afectadas las familias. Porque una persona puede trabajar en el sector público, pero su esposo o su esposa trabaja en el sector privado y entonces como núcleo familiar se vieron afectados. Entonces dijimos, hagámoslo general. Igual para las empresas, algunas se ven afectadas, unas en mayor grado, otras en menor grado. Claro. Turismo, por ejemplo, está siendo afectado fuertemente, la parte de restaurantes, muy fuerte, la parte de consumo. Y en el Banco Popular lo que dijimos fue, bueno, vamos a generalizar la medida para poder ayudar a todas las personas, familias tanto del sector, empleados tanto del sector público como el privado, empresas grandes, empresas pequeñas, las empresas microempresas, y lo generalizamos. Entonces, durante 3 meses le damos la posibilidad de posponer esos pagos y no tener que preocuparse, y con ese tiempo entonces puedan empezar a buscar sus opciones y readecuar y plantear sus flujos de caja. Ahora, esos 3 meses estábamos hablando de abril, mayo y junio. ¿Esos eran los meses específicos? Así es. ¿Se estará pensando en alguna medida diferente o todavía, cómo me imagino que ustedes ya están, Claro. ¿verdad?, viendo hacia adelante? ¿Qué proyectan para después de junio? Así es. Que se reactive, digamos, los pagos ya al 100% todos, porque es difícil también, ¿verdad? Muchos de los sectores todavía no se vislumbra que tengan una recuperación importante, don Marvin. Efectivamente, y nosotros lo estamos viendo, o sea, realmente no vemos que esto vaya a pasar tan pronto, y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos ayudar a las familias costarricenses después de junio? A partir de junio, ¿verdad?, que es cuando terminan los 3 meses. Y aquí la opción es el Banco Popular, el Banco de los Trabajadores, poniéndose en los zapatos de todas estas personas, de todos nuestros clientes. Pero ahora sí focalizado, ¿cuáles son los clientes que requieren la ayuda? ¿Serán todos? Claro. Entonces dijimos, no, ya determinamos cuáles son esas personas que nos solicitaron la ayuda, que son, en este momento son más de 50,000 operaciones de crédito que hemos tenido que readecuar, que eso significa más de 1 billón de colones que hemos tenido que readecuar, digamos, desde el punto de vista de principales. Entonces hay 50,000 personas que necesitan ayuda y entonces ya las focalizamos. Y a partir de ahí es un entender qué es lo que está pasando. Se reactivó, consiguió trabajo, no ha conseguido trabajo, puede pagar ya, hay que posponer un poco más esos pagos, hay que bajarle la tasa de interés, hay que darles periodos de gracia, ya no solo de principal, sino de intereses, y empezar a ajustar las necesidades de ese cliente y darle un producto que lo ayude a poder sostenerse, a poder reactivarse y poder incorporarse ya en los pagos. Entonces es una ayuda de una visión que podría tardar unos meses, pero en el caso de las empresas, podría tardar años y necesitan más capital, y la decisión es, y le vamos a dar más capital para apoyarlos a las empresas que determinemos que necesitan capital, que tienen un mercado y que lo que necesitan es el oxígeno. Esa es la idea, darles el oxígeno. O sea, la idea es individualizar cada caso, digamos, no habría una medida, o todavía no lo sé, que van a definir una medida, digamos, como la medida de los 3 meses para todos uniforme, porque si hablamos, digamos, de lo que se está planteando para las empresas, ¿verdad?, para darle ese oxígeno, como usted bien dice, de que todavía sobrevivan y que puedan volver a repuntar, es que esto de la suspensión de trabajadores y de jornadas podría extenderse hasta 9 meses.
Claro, porque depende de cuánto nos va a durar esta pandemia y cuánto duremos en reactivar la economía, así volvemos a una situación de normalidad que es muy diferente a la normalidad que teníamos en febrero y en marzo por ese tema de la pandemia. Entonces lo que dijimos es, vamos a ir ajustando y revisando cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros clientes para poder hacerlo. Los 3 meses de posposición de pago lo hicimos inmediato, ¿verdad? Porque era el ayudar ya, pero no es la solución. O sea, realmente hay que ver después de esto qué es lo que el cliente necesita para poder darle ese oxígeno para que viva. A las familias igual. Porque en este momento, por ejemplo, podríamos ponernos en los zapatos de la gente que se suspendió al 100% su labor, ¿verdad? Y que no está recibiendo del todo nada. Entonces, uno se pregunta, bueno, se acerca al banco, pero igualmente, ¿cómo podría empezar a pagar algo, verdad? Entonces, es real, es ficticio, o sea, es que no hay una luz, ¿verdad? Y hay mucha zozobra. Así es, hay mucha incertidumbre porque no sabes qué vas a pasar, qué va a pasar después. Y esas familias que les pospusieron, que les bajaron la jornada laboral, que pospusieron el contrato laboral, tienen una condición diferente al que despidieron. Porque el que despidieron le dan las prestaciones. Las prestaciones, por lo menos está esa platica ahí. Ejecuta su seguro de desempleo y entonces extiende la operación de pagos del instituto durante 11 meses, pero al que le hacen la posposición de contrato o le bajan, digamos, las horas, esos no tienen ese beneficio y entonces hay que entrar a ayudarlos en una mayor proporción. Don Marvin, ahora que hablo de esa platica, ¿verdad? Que algunos, digamos, recibieron en ese despido con la responsabilidad patronal, usted con la experiencia de economista, ¿esa platica es mejor dejarla ahí bien guardadita o si veo, digamos, una posibilidad de emprender algún negocio, invertirla? En este momento de crisis, ¿cuál podría ser, verdad, lo más viable y seguro? Porque, claro, bueno, es lo que tenemos. Claro. Tenemos que partir de que la gran mayoría de la población costarricense no tiene ahorros. El único ahorro que podemos decir que se tiene es el Fondo de Capitalización Laboral y el régimen obligatorio de pensiones. Si recibe las prestaciones, esas prestaciones son para vivir, ¿verdad? Y entonces no son para ver dónde lo gasto, ni qué negocio voy a establecer, sino hay que cuidarlo, porque esos son los ingresos para sostener a la familia. Entonces, montar un negocio no es fácil, se dice muy fácil, sí, pero claro, montarlo y que sea exitoso tarda tiempo. Entonces, en este momento es la calma, es saber administrar ese ahorro, sumar las prestaciones, sumar el fondo de capitalización laboral, si tiene bono proteger, sumar el bono proteger, y ser muy cauto en lo que va a hacer. Y no es llegar y salir a comprar el diario de su vida, no, es comprar el diario necesario, austero totalmente, para que dure, con productos duraderos, con productos que sean más baratos, escoger. Este momento es para proteger lo que tenemos y poder vivir el mayor tiempo posible. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen hipotecas? ¿Cómo ha funcionado este tema, digamos, en estos meses, verdad? Y que a lo mejor pues no les esté tampoco dando el 100 para pagar. Claro. ¿Cómo se pueden reacomodar? Claro, en el caso nuestro le dimos a todos nuestros clientes esa opción. Entonces quiere decir que estas personas pueden tomar ese flujo y adecuarlo a sus otras necesidades ya familiares. Eso es bien, bien importante. Pero lo otro que hicimos fue que no estamos metiendo a las personas, a ningún cliente, a cobro judicial. Entonces suspendimos los cobros judiciales que teníamos desde el momento de marzo para acá, durante esos 3 meses, con el propósito de que las personas estén tranquilas, y tengan tiempo para reflexionar, replantearse lo que están haciendo e ir visualizando qué van a hacer después de esta crisis. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya venían complicadas financieramente, verdad? Y que a lo mejor tenían 1 mes o 2 meses de atraso en cualquiera de sus deudas. ¿Cómo funciona, digamos, o cuál sería su realidad en este momento? Que no fueron inicio COVID, sino que fue antes de... ¿Don Marvin? Claro. Estas personas sin duda tienen una situación diferente. Porque no fue que el COVID les provocó la situación, no fue que el COVID les afectó el negocio o el trabajo, sino que ya probablemente tienen un antecedente de deudas, ¿verdad?, que no les permitía ya pagar adecuadamente los créditos. Estas personas tenemos que verlas también separadas, porque no vamos a decir, no las vamos a ayudar,
pero son ayudas diferentes. Hay que ver realmente cuál es la situación. Si la persona está muy endeudada, si le embargan el salario y no puede pagar, esa condición es diferente a una persona que se afectó ahora. Entonces, pero no la estamos dejando desamparada. Vamos a revisar cada caso, porque cada caso es una persona, una familia. Ahora, nos están escribiendo, ¿verdad? Y nos está describiendo específicamente Diana, que ella tiene deudas, ¿verdad? Pero que las deudas, digamos, prácticamente como decimos todos, una literal garrotera lo que paga mensualmente. Entonces, que si el banco le podría ayudar a un préstamo para pagar esa garrotera, para nivelar y bajar esa mensualidad, digamos, para poderse hacer cargo de su deuda, que es lo que quiere. Es muy importante la persona que llega a una garrotera, la persona que está dispuesta a pagar tasas de interés en exceso porque no se preocupó o porque era la única fuente. Entonces, esta persona tiene que llegar al banco y nosotros le vamos a hacer una evaluación, es un cliente nuevo. Y esa condición de cliente nuevo es diferente al cliente actual. Al cliente actual le tenemos una ruta para ayudar. A ese cliente nuevo tiene que entrar en un proceso de análisis de capacidad de pago, determinar cuál ha sido su pago, cuál es el historial crediticio y todo esto para que entre, digamos, dentro del esquema de aprobación. ¿Y ese proceso, don Marvin, más o menos cuánto dura? Eso es un proceso relativamente rápido. Si ella tiene toda la documentación, se presenta a nuestras oficinas o llama a Banca Fácil, ahí nosotros lo vamos a atender y le vamos a hacer el análisis y rápidamente le decimos si cumple o no cumple. Tenemos un esquema automatizado. En el caso, por ejemplo, del planteamiento que ustedes hicieron con el bono proteger, ¿verdad? De poder la gente darle la facilidad de que lo puedan hacer a través del Banco Popular e incluso de abrir cuentas en el Banco Popular. Mucha gente tiene como, no lo tiene claro. Si nos pudiera explicar, porque además cuando se solicitaba el bono proteger o cuando lo siguen solicitando, había que poner un número de cuenta. Entonces, ¿es antes o después que uno hace el trámite? Claro, ese es un excelente proyecto de gobierno, tengo que decirlo, y para nosotros una bendición poder incorporarnos como entidad financiera, como Banco Popular, ayudar a las personas. ¿Y por qué estamos ayudando a las personas? Porque el gobierno determina cuáles son las personas que tienen y necesitan el bono, pero la gran mayoría o una gran mayoría de estas personas no son lo que llamamos bancarizadas, no tienen cuentas en los bancos. Entonces, cuando ingresaban a la aplicación del Ministerio de Trabajo y les pedían una cuenta IBAN, que no es otra cosa más que el número de su cuenta de ahorros, es como el número de cédula de la persona. El número largo de la cuenta de ahorros. Exactamente. El que empieza con CR, dice uno. Exactamente. No lo tienen. Sí. Y tan es así que no lo tiene que hemos abierto en forma automática más de 109,000 cuentas. ¡Wow! Sí, de esas personas que no tenían una cuenta o que la habían deshabilitado. Entonces, nuestro propósito ahí fue aliarnos, ser un aliado para el gobierno y que todas esas personas que no tienen una cuenta IBAN activa o que no la tenían del todo, le abrimos la cuenta en forma automática. Y entonces, ¿para qué? Para que los recursos le lleguen a esa cuenta y esta persona pueda ir a retirarlos a las oficinas del banco y si ya tenía cuenta, pues que use el cajero automático y todos los otros instrumentos. Eso es muy importante y tal vez aclarar acá, porque tenemos la central saturada. Eso le iba a preguntar si colapsó esto, porque me imagino que sí. No hay un sistema que pueda aguantar todas las llamadas diarias que estamos recibiendo, porque las personas, como no estaban recibiendo el dinero, no sabían cuándo se les iba a dar, ya habían hecho la aplicación y llamaban para ver si tenían el dinero, que el dinero les hace falta. Y no lo tenían, entonces empezaron a llamarnos. Y lo que hicimos ahora fue entonces coordinar con el Ministerio de Trabajo para que una vez que entre el dinero a las cuentas, nosotros les mandamos un mensaje a cada cliente indicándole que ya llegó el dinero y cuándo lo va a retirar. Le ponemos la fecha. ¿Por qué le ponemos la fecha? Para que no tenga que desplazarse al banco, hacer grandes filas. Claro, para nada. Para nada. Y le mandamos el mensaje para que no tenga que llamarnos y cuando no entra se desesperarse. Claro, entonces es un tema de servicio. Esperamos que nos dé muy buen resultado y que las personas vean en su mensaje: ya me llegó el dinero, qué bien. Y aquí tengo la fecha cuando tengo que ir a retirarlo. Ojalá que se multipliquen esos mensajes de texto. Amén. Ojalá que así sea, don Marvin. Ahora, ¿qué pasa con las prórrogas de las tarjetas de crédito? Porque si bien es cierto, entendemos que, ¿verdad?, las mensualidades de la hipoteca, del préstamo, de tal, no se pagaron del todo, no se van a pagar del todo hasta junio.
Pero ¿qué pasa con las de las tarjetas de crédito? ¿Es el 100% que se quedaron congeladas? ¿Son los intereses? ¿Es el principal? Que no nos ha quedado muy claro. Y eso es una muy interesante pregunta, porque lo que se está ampliando, dándole el plazo de pago de tasa cero, ¿verdad? Que es donde las personas no pagan. Entienden, exacto, así sí. Es que es el pago mínimo. Si la persona no pudo hacer el pago mínimo, entonces se toman esos intereses y se van hasta el final en una tasa cero a 24 meses o 12 meses, como le estamos haciendo nosotros estos 24 meses. Y ese principal sigue ganando intereses, ¿verdad? Entonces si la persona tiene una deuda de 100,000 colones y su pago mínimo, vamos a decir que era de 10,000, y 9,000 eran de intereses, son los 9,000 los que se van a 24 meses en tasa cero. Sin aumentarle el interés de esos 9,000, digamos. Exactamente, pero el principal sigue de 100,000 colones sigue generando y al mes siguiente vuelve a hacer lo mismo durante 3 meses. Ok. Digamos, hay gente que ya tenía arreglos de pago anteriormente, ¿verdad? Y ahora no les está dando el flujo, ¿verdad? O la billetera para ni siquiera el arreglo de pago. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Acercarse, volver a refundir, volver a hacer otro arreglo o dejarlo ahí? No sé. Así es. Esta persona entró dentro de toda esa ayuda que dijimos de los 3 meses. Y entonces me decía un cliente, es que no estoy seguro si voy a poder salir después de junio. Y entonces no sé si pagar o ajustarme, si tomar esa opción o no tomarla. Yo le dije, tómela porque le están dando ya aire, y si usted se siente que se va a morir y le dan aire, tome el aire para que siga viviendo. Y entonces eso es lo que está haciendo. Y le digo, pero además, después de esos 3 meses, vamos a sacar opciones individualizadas o por grupos de personas o clientes, ¿verdad?, que estén necesitando ayuda. Y entonces ahí vamos a ver qué es lo que requiere. Vamos a ampliarle más el plazo, le vamos a dar un periodo de gracia, le vamos a calcular una cuota de más plazo con lo que llamamos un balloon payment. Y entonces déjenos hacerle ese ofrecimiento, pero si ya tiene una opción, tómela, respire, tome la opción y después ya ahí vamos acomodándolo. Ahora, don Marvin, ¿qué pasa con las personas que sí tenían, por ejemplo, un ahorrito como en certificados a plazo o todo ese tipo de inversiones, pero que ahorita necesitan retirar ese dinero porque la verdad es que no les está dando por ningún lado porque tienen menos jornada o se quedaron sin trabajo o tienen un negocio y no pueden ni siquiera enfrentar, ¿verdad? Se les hizo un hueco tremendo, porque generalmente cuando uno saca el certificado antes lo castigan a uno, ¿verdad? Y uno pierde dinero. ¿Hay alguna facilidad en ese sentido o ninguna? Sí, yo lo que le diría es que se acerque a su banco y vea a ver cuál es la opción que tienen. Hay algunos sistemas de crédito back to back, donde mantiene usted el certificado, le cobra un spread y le dan el dinero y espera que venza para que no pierda mucho dinero. Otros bancos le dicen, no, pues le vamos a hacer un vencimiento anticipado. Pero si ya está vencido, ¿y tomo ese dinero para vivir o no lo tomo? Sí. Y si están necesitando dinero para vivir, esa es la opción. Siempre hemos dicho que la persona debería tener un ahorro para emergencias de 3 a 6 salarios. Quiere decir que debería tener la capacidad, el ahorro para pagar todas sus obligaciones, comer, pagar agua, luz, teléfono, hipoteca y todo, de 3 a 6 meses. La pregunta es, ¿la tienes? La gran mayoría no lo tiene. Si estas personas lo hubieran tenido, estos 3 meses tendrían para comer, tendrían para vivir. 3 o 6 meses, depende de lo que ahorren. Pero si no lo tienen y tienen el certificado de depósito a plazo ahí, que lo tenían para otra cosa y lo están necesitando, bueno, tenga ese dinero, pero utilícelo correctamente. No es para ir a comprar ni la pantalla, ni las cosas que no necesita. Este es un tema de sobrevivencia. Y la sobrevivencia tiene que ver con poder mantener techo, ¿verdad?, pagar servicios básicos y comer. Don Marvin, la pregunta de muchos costarricenses que nos las hacen a través de nuestras redes sociales y la duda que pulula, ¿verdad? ¿Están evaluando nuevas medidas, digamos, Banco Popular o en general la banca, para seguir apoyando después de junio? Porque ya, digamos, lo que estaba hasta junio está planteado, pero lo que viene en adelante... Sí, la respuesta es sí, contundente. Necesitamos ponernos del lado de las familias, del lado de estos trabajadores, del lado de las empresas, grandes, pequeñas, microempresas. Tenemos que ayudar. Banco Popular y todo el sistema financiero de nuestro país tiene que focalizarse, ayudar a las personas. Salimos juntos.
no solos. No hay duda, solos no, nos ahogamos. Así es. Así es. Don Marvin, muchísimas gracias por haber venido Con mucho gusto. a hablar de este tema, que es una, ¿verdad?, de las preocupaciones mayores en este momento, la economía de cada una de nuestras familias Así es. en el país. Muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz día para usted. Igualmente. Y feliz fin de semana. Igualmente. También. Bendiciones.